Buenas noches con todos, buenas noches con todas las personas que se conectan a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito en la doctrina, que son los fundamentos de la doctrina espírita. Empezando con este tema, pues vamos a hacer un poquito de introducción y un contexto histórico. La definición del espiritismo, según Allan Kardec, en su libro Obras Póstumas, dice que es una doctrina y a la vez que es una ciencia que estudia el origen, la naturaleza y el destino de los espíritus, así como sus relaciones con el mundo corporal. Esta palabra espiritismo es un neologismo que fue creado por Allan Kardec. Fue creado el 18 de abril de 1857 con la publicación del libro de los espíritus. En esta época es donde nace la palabra espiritismo como tal. Antes de eso, no había una palabra para definir esa nueva doctrina que estaba, ese nuevo conjunto de conocimientos, esta nueva codificación de obras que se estaban recibiendo a través de los espíritus, gracias a los mediums, y pues es aquí en este contexto que nace la palabra espírita o espiritismo, con Allan Kardec acuñando un nuevo término para definir una nueva forma de conocimiento, un conocimiento que no fue creado por el hombre como tal, sino que fue dictado por los propios espíritus para el avance de la humanidad. Entonces, esto es el nacimiento de todo lo que hoy en día conocemos como la doctrina espírita. La publicación del libro de los espíritus el 18 de abril de 1857. Ahora bien, ¿qué es el espiritismo como tal? Ya vemos una definición, pero ¿qué es? Es la doctrina revelada por los espíritus superiores a través de los medios y codificada por el educador francés Allan Kardec. Esto fue en el siglo XIX. El espiritismo es al mismo tiempo filosofía, ciencia y moral. Filosofía porque da una interpretación de la vida, respondiendo preguntas como ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿A dónde iré después de la muerte? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿A qué he venido? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? La doctrina espírita es una doctrina que aboga mucho a la filosofía, a la razón, a la fe razonada, como ya lo vamos a ver más adelante. Aparte de filosofía es ciencia, porque estudia a la luz de la razón los fenómenos y estos a la vez con un criterio científico. Estos fenómenos provocados por los espíritus que no pasan desapercibidos y que antes se percibían como inexplicables fenómenos y ahora podemos entender que son perfectamente explicables dentro de unas leyes de la naturaleza. Y a la misma vez es una ciencia moral, es una práctica de moralidad, porque tiene como objetivo la transformación del hombre, sobre todo reviviendo las enseñanzas del Maestro Cristo, el Maestro Jesús, en su verdadera expresión, que fue simpleza, pureza y amor. Entonces, dentro de los principios básicos del espiritismo o los fundamentos, tenemos 9, que son los fundamentos básicos en que la doctrina se va a basar. El primero que tenemos que ver es la existencia de Dios. El segundo es a Jesús como modelo y guía. Tercero, la inmortalidad del alma. Cuarto, la reencarnación. Quinto, la ley de evolución. Sexto, la ley de causa y efecto. El séptimo es la comunicabilidad de los espíritus, la pluralidad de mundos habitados. El octavo y noveno, la ley de justicia, amor y caridad. Cabe destacar que estos principios o estos fundamentos no son más que todo un convenio que la doctrina espírita ha unificado para poder dar así sus bases. No es que haya un libro que diga estos son los fundamentos de la doctrina, pero este es un convenio, un conjunto aceptado en la doctrina como los fundamentos básicos en el que se soporta la misma doctrina espírita. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. El primero de ellos, la existencia de Dios. Allan Kardec, en la primera pregunta del libro de los espíritus, pregunta ¿qué es Dios? Y hay que
analizar muy bien esta frase, porque él pregunta qué es Dios y no quién. Entonces, él está dando ya por sentado que Dios no es ese ser antropomorfo que como lo vimos ayer, la espiritualidad tradicional hacía referencia a un Dios humano, material, que pues se molestaba, que se ofuscaba, que era iracundo, que castigaba. Entonces, desde el primer punto del libro de los Espíritus se nos da una nueva definición de lo que es Dios. Y este punto es muy importante para la doctrina, porque estamos fundamentando la doctrina en la existencia de un ser supremo, de una inteligencia suprema, de una causa que no tuvo causa, es decir, de una inteligencia que va más allá del tiempo, del espacio y de la materia. Entonces, en la pregunta 1 se nos dice que Dios es la inteligencia suprema y es la causa primera de todas las cosas. En la pregunta 12 también se nos dan unas características de cómo podemos nosotros comprender a Dios, cómo podemos poder ir acercándonos un poco más a lo que sería esa inteligencia suprema a través de sus atributos. Entonces aquí vemos que Dios es perfecto, que es eterno, que es inmutable, que es infinitamente justo y bueno. Estos nos dan una idea acerca de cómo sería Dios, cómo sería esa inteligencia suprema. O sea, es una inteligencia perfecta, es eterna porque siempre ha sido y siempre será. No tuvo ni principio ni tendrá final. Es inmutable porque no cambia, no está modificando sus conductas a través del tiempo, a través de las eras. Es infinitamente justo y bueno. O sea, Él es soberanamente justo. Él no tiene como finalidad castigar a su propia creación. Él tiene como propósito que su propia creación llegue a ser tan perfecto como Él lo es. Es inmaterial, también faltó por acá, pero pues Él no está sujeto a las leyes de la materia. Entonces, eso también es una de las principales características de Dios. Una buena analogía para entender esto es pues entender que Dios y su creación, que es todo lo que habita el universo, son dos cosas muy distintas. Es como, por ejemplo, imaginemos que estamos en un desierto y que en ese desierto encontramos un reloj fino de la más alta categoría con sus cantidad de engranajes. ¿Qué pensaríamos nosotros? Que tiene que haber un relojero por allí cerca, que tiene que haber alguien que ha sido capaz de crear ese reloj. Entonces, al nosotros entender esto, pues podemos afirmar que Dios es real, que Dios existe. Es como también nos lo dice en la doctrina, o sea, busca todo lo que no es hecho por el hombre y te darás de cuenta de lo que es creación de Dios. Entonces podemos entender que todo lo que está es creación de Dios. Y pues bueno, ese va a ser el primer punto en el que la doctrina basa todo su conocimiento. Segundo punto, Jesús como modelo y guía. Jesús es el modelo de perfección por la unión entre lo que decía y cómo vivía. No es la adoración de imágenes, sino el seguimiento de su moral, de su mensaje, de sus enseñanzas. En la pregunta 625 es una de las respuestas más cortas que tiene el libro de los Espíritus. En ella le preguntan, ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para servirle de modelo y guía? Y los espíritus solamente contestan, ved a Jesús. Entonces, la doctrina toma a Jesús, a su enseñanza moral, a su evangelio, a su vida, como modelo de rectitud, como modelo de moralidad, de ética. Ha sido el espíritu puro más elevado que ha visitado nuestro planeta y es al día de hoy el regente de todo lo que es planeta Tierra. Entonces, Jesús como guía y como modelo es una de las bases que también viene a fundamentar la doctrina. Él no es quien manda desde un trono, sino que Él vino a guiarnos, o sea, a andar el camino con nosotros y a demostrar cómo se puede caminar, cómo se puede andar en la vida. Entonces, no es por
por palabra que Él vino a guiar, no solamente por palabra, sino por ejemplo, por vivencia, por experiencia. Entonces, este es nuestro segundo principio en la doctrina. Jesús como modelo y como guía, el ser más perfecto que Dios ha regalado a la humanidad. Tercer punto que vemos es la inmortalidad del alma. Los espíritus son los seres inteligentes del universo, son creados por Dios y evolucionan incesantemente hasta la perfección y la felicidad absoluta. Como espíritus ya existíamos antes del nacimiento y continuaremos existiendo después de la muerte del cuerpo. Entonces, este fundamento basa a que nuestro espíritu, nuestra alma, no está recién creada al momento de nuestro nacimiento. Nosotros hemos tenido ya múltiples existencias, múltiples vidas. Y nuestro espíritu ha ido evolucionando a través de todas estas experiencias encarnatorias. También como lo dice Jorge, o sea, la vida es una a través de muchas encarnaciones. Entonces, entender que el alma es inmortal, es totalmente, es infinita. O sea, tuvo un principio, pero no precisamente va a tener un fin. Puede ser hasta una eternidad que aún no conocemos, no alcanzamos a medir cuánto puede durar esa alma. Entonces, este es un punto en el que la doctrina basa una gran parte de la enseñanza, a explicar que cada uno de nosotros, a pesar de que nuestro cuerpo físico ya haya fallecido, nuestro espíritu y nuestra conciencia va a seguir evolucionando, de que vamos a seguir haciendo trabajos, vamos a seguir teniendo tareas, de que a pesar de que no estemos en un mundo físico, en el plano espiritual vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestro mejoramiento, con nuestra evolución. La muerte no existe, es solo una mudanza de ropa. Nadie muere, solo se desviste de la materia para volver a encarnar nuevamente en la tierra a seguir con su escuela. Entonces, como tercer punto, como tercer fundamento, tenemos la inmortalidad del alma. Entender que somos espíritus inmortales. Cuarto punto es la reencarnación. Nosotros como espíritus hemos sido creados simples e ignorantes, sin ningún tipo de conocimiento. No fue que a uno se le dio más y a otro se le dio menos. Todos hemos venido como una hoja en blanco. Hemos ido progresando a través de nuestras propias experiencias que nos han dado un aprendizaje personal a cada uno de nosotros. El progreso del espíritu se puede realizar tanto en la parte intelectual como en la parte moral. Dios, en su infinita sabiduría, nos concede el olvido del pasado en cada reencarnación, para que ésta pueda ser efectivamente una nueva oportunidad de recomenzar, principalmente para rectificar nuestros errores y recomponer los desencuentros que hemos vivido, para que nos identifiquemos cada vez con las leyes más divinas, que son las leyes de amor. En este punto de la reencarnación es muy importante también entender que cada uno de nosotros, a la hora de venir a la Tierra, hemos tenido un plan reencarnatorio que ha sido ya sea planificado por nosotros, si estamos en el nivel adecuado, o que ha sido creado por nuestros guías, por la espiritualidad mayor. Entonces, cada reencarnación representa un plan, un proyecto entero que la espiritualidad ha trazado por todos nosotros, ha trazado para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante apreciar y valorar cada oportunidad de encarnación, cada oportunidad de vida. Esto va muy de la mano con proteger la vida en sí mismo. ¿Y qué me quiero referir con esto? Pues que nosotros como espíritas tenemos que entender que una oportunidad de vida siempre debe ser valiosa, siempre debe ser respetada y siempre debe ser resguardada. Por eso que como espíritas, pues, estamos en contra del suicidio, del aborto y de la eutanasia. Son 3 puntos en el que se está rompiendo toda una planificación de la espiritualidad y que no es
dado a nosotros el tener que decidir cuándo terminar con la vida, ni de nosotros mismos, porque no nos corresponde. En el libro de los Espíritus nos dice, o sea, que nosotros no sabemos si Dios en el último segundo de agonía está planificando nuestra recuperación, nuestra sanación, nuestra curación. No sabemos en el último instante que nosotros creemos que ya estamos dando todo por perdido, no podemos allí encontrar un milagro o una manifestación milagrosa de algo que nos haga cambiar todo el rumbo de nuestra vida. Y pues eso sucede realmente, y yo también pues he sido en particular, o sea, he tenido esa experiencia de creer que en un punto pues todo está por perdido y al último instante pues como por obra de Dios, o sea, toda una circunstancia que parecía fatalidad pues se transforma. Entonces no es nunca dar algo o la vida misma por perdida sin antes pues haber agotado hasta nuestras últimas fuerzas en el pro de que la vida continúe. Entonces, aprendemos con la doctrina a valorar cada encarnación, cada espíritu, o sea, cada persona que se nos cruza en nuestro camino es una experiencia encarnatoria que ha sido planificada por la espiritualidad. Entonces, si está en nuestra capacidad contribuir, apoyar a la preservación de la vida, pues hagámoslo. Eso es, o sea, sumamente importante y valioso para nuestra propia evolución como personas y como sociedad también. Es necesario que despertemos nuestra conciencia y aprovechemos esta encarnación, este cuerpo que tenemos en esta vida, que lo desarrollemos mucho más, porque pues puesto que somos inmortales y la vida prosigue, queremos también tener futuras encarnaciones de la forma más óptima posible. Cuando nosotros creamos inconscientemente daños a nuestro cuerpo o conscientemente, pues esos daños van a quedar marcados en el perispíritu, van a quedar marcados en nuestra siguiente encarnación y pues vamos a tener una vida con mayor dificultad. Vamos a venir pues con atrofias, o sea, con fallos, con enfermedades de origen pues ya más de nacimiento. Entonces la idea es cuidar nuestra vida, cuidar nuestro cuerpo, saber que este cuerpo es el único que tenemos para esta vida. Entonces cuidémoslo, aprovechémoslo y cuidemos la vida en sí, en general, en todos sus ámbitos. El quinto punto, la ley de evolución. Todo en el universo progresa, las plantas, los animales, los hombres, y se da ya sea por amor o por dolor. Nada permanece estático desde el átomo hasta el arcángel. Todo vibra y todo asciende. ¿Por qué decimos que puede todo aprender, que todo progreso se puede dar por amor o por dolor? Pues porque el amor es el camino más directo y es a través del servicio y el estudio. Y el dolor, pues, es un mecanismo depurativo y reparador que aparece cuando nos desviamos de las leyes naturales. Entonces, también entender que, como lo vemos en el principio, Dios no es un castigador, Dios no es ese creador que está atento esperando que nosotros cometamos cualquier error para castigarnos, para azotarnos, para darnos de látigos. Es entender que hay dos caminos y es siempre nuestra elección. Aprender o por amor, haciendo las cosas, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, con el sentimiento más puro, más sublime, con la intención de alcanzar lo divino, lo más provechoso para todos los seres. En cambio, cuando nos desviamos de eso y comenzamos a querer acaparar, a querer llegar todo hacia nosotros, que sea siempre mi beneficio, que sea siempre mi sentir, mi provecho, se va creando allí ese mecanismo depurativo, ese dolor que nos va a dar ese escarmiento, esa lección que puede parecer fuerte, pero pues es lo que realmente nosotros hemos ido construyendo a través de todas nuestras acciones. Esa es lo que nos
lo que nos va a moldear nuevamente hacia el camino del bien. El progreso es fatal, nadie será malvado para siempre. Eso también es un principio. Lo veíamos en el Código Penal de la Vida Futura. Muchas veces los espíritus, cuando están en una etapa de turbación, que se encuentran en un umbral muy denso, sienten o perciben que sus penas y sus dolores y sus castigos pueden ser eternos, porque no vislumbran el fin, porque no pueden ver más allá de su sufrimiento, de su dolor. Entonces es entender, pues, que los castigos no son eternos, que los espíritus, por más malvados que sean, no van a ser así para toda la eternidad, que van a venir tarde o temprano, va a venir una reforma, una renovación, y todos vamos a llegar a ser ángeles, todos vamos a llegar a ser ese arcángel, esa luz, ese espíritu superior, pues que también está para hacer una ayuda en el camino para todos los que vienen. Y esto también pues tiene mucha relación con la parábola de los talentos. Cuando nosotros vamos recibiendo cada vez más dones, más talentos, más facultad, más responsabilidad, se nos va evaluando de la misma forma, de la misma manera. Entonces, conforme nosotros vamos aprendiendo, nos vamos desarrollando en este mundo, vamos a ir también obteniendo más facultad y quizás mayor incidencia, mayor influencia en todo nuestro alrededor, nuestro entorno y nuestra sociedad. Entonces, conforme vamos aprendiendo más, vamos obteniendo más responsabilidades. Y conforme aprendemos con más responsabilidades, pues nuestro progreso se va a ver incrementado de forma cada vez más exponencial, porque cada vez vamos a poder apoyar, cada vez vamos a poder influir, cada vez vamos a poder hacer más por los demás. Entonces, de este punto vamos a evolucionar cada vez más rápido. Sexto principio, tenemos la ley de causa y efecto. No existe el azar ni la suerte. Todos somos artífices de nuestro propio destino. Todo pensamiento, palabra, acción genera una energía que regresa a su origen, es decir, a nosotros mismos. Lo que hacemos en el presente construye nuestro futuro. Nadie puede volver atrás y cambiar el pasado, pero cualquiera puede volver a comenzar ahora y crear un nuevo final. Esto es lo que nos decía Chico Xavier. Y es cierto, en todos los casos, o sea, no se ha dado al hombre la posibilidad de viajar en el tiempo. Hay leyes pues que Dios ha puesto sus límites y que jamás el hombre va a poder traspasar. Entonces, no podemos volver atrás y no podemos cambiar lo que ya pasó, pero podemos volver a crear un futuro nuevo. Podemos comenzar el día de hoy creando un nuevo futuro, creando una nueva forma de ser, creando una nueva personalidad, una nueva actitud, una nueva forma de comunicarnos con nuestro entorno y con nosotros mismos. Esta no es una ley fatalista. El espiritismo nos enseña que aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos detener la creación de nuevas causas negativas. Es decir, la ley de causa y efecto no es una condena, no es que pues tenemos que seguir haciendo cosas malas mientras nos pasen cosas malas, no, todo lo contrario, o sea, entender que si nos están pasando cosas malas son obras que hemos hecho en el ayer, y si queremos un mañana mucho mejor, pues comencemos el día de hoy, a pesar de todo lo que nos pueda pasar en nuestro día a día, comencemos a actuar con una buena actitud de indulgencia, de benevolencia, de responsabilidad, de poder compartir lo mejor de nosotros mismos, de nuestro día, de nuestra forma de ser con el mundo, y no pues compartir nuestras fatalidades, nuestros malos ratos, nuestras experiencias negativas, porque eso al contrario, es el mismo boomerang, eso, o sea, yo retroalimento esas acciones o esos pensamientos negativos, llegan a mí acciones o sucesos negativos, entonces estoy creando ese círculo vicioso que no nos suma. Comenzar a crear un círculo virtuoso donde yo comparto lo mejor de mí, donde yo entrego lo mejor de mí, donde a pesar de que hayan resultados que no son de pronto lo que yo esperaba, seguir compartiendo actitud positiva, seguir compartiendo acciones positivas, e ir creando ese mundo, ir creando esa visión
esa realidad que yo en un punto quiero, pero es comenzar el día de hoy. Es comenzar, es constancia, es perseverancia. Todo eso es de lo que nos habla la ley de causa y efecto. Como digo, no es una ley pesimista, no es una ley fatalista, es simplemente entender que todo tiene una consecuencia. A cada acción va a venir un efecto. Entonces, comencemos a ver qué acciones estamos haciendo en nuestro día a día. Tenemos el séptimo principio, la comunicabilidad de los espíritus. Los espíritus no son más que las almas de los hombres desencarnados, que como tal mantienen sus características individuales, cualidades y sus defectos. A través de los medios, los espíritus pueden comunicarse con los hombres si desean y si les es permitido. La relación es constante entre la humanidad encarnada y la humanidad desencarnada. Y pues de esto el mismo Jesús pues nos da ejemplo, o sea, cómo esta comunicabilidad desde los tiempos del hombre, o sea, desde los principios de la humanidad, ya existía. La comunicabilidad de los espíritus no es una pertenencia única del espiritismo, pero sí el espiritismo es una de las doctrinas, de los conocimientos, de las comunidades que estudia y que razona y que da una especialidad a la comunicabilidad, a la facultad mediúnica. Entonces, desde el mismo Jesús que habló pues con Elías cuando estaba en el monte de la transfiguración, que se dice que encarna Elías, se materializa, y Jesús habla con él sobre la misión que ya estaba en desarrollo. Entonces, desde esas épocas, la mediunidad, la comunicación entre el mundo material y el mundo espiritual ya se ha dado. Esto es como si hiciéramos una llamada a larga distancia. O sea, puede haber interferencias que se dan pues por nuestras propias imperfecciones. Y cuando nosotros estamos depurados, cuando estamos en un estado de moralidad, de compromiso, de amor, pues el mensaje llega mucho más directo. Y también, como lo dice en el libro de los espíritus, o sea, si los espíritus influyen o no en nuestras acciones, en nuestro día a día, y ahí mismo nos responde la espiritualidad mayor, influye y mucho más de lo que nosotros pensáramos. Entonces, esta comunicación, este feedback, esta retroalimentación de ambos mundos es constante y se da en ambas direcciones, o sea, se da del mundo material al mundo espiritual y del mundo espiritual al mundo físico. Entonces, esta también es una de los principios de la doctrina espírita, la comunicabilidad de los espíritus. Siguiente principio, la pluralidad de mundos habitados. Los diferentes mundos diseminados por el espacio infinito constituyen las innumerables moradas de los espíritus en que los espíritus encarnan. Las condiciones de estos mundos son diferentes de acuerdo al grado de adelantamiento o de inferioridad de sus habitantes. La Tierra no es el centro del universo, ni el único lugar donde el espíritu evoluciona. Y lo decía Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y no se refería a habitaciones, a dormitorios, sino que se refería a que hay muchos mundos diseminados por el universo que también son cunas, son planetas de humanidades. Nosotros, el planeta Tierra, no es el único donde el espíritu encarna, evoluciona. Hay planetas que son solamente de vida espiritual, donde no hay una encarnación física de la humanidad, pero donde el espíritu también aprovecha para adelantar. Entonces, eso es también bastante importante. De hecho, se dice que en nuestra galaxia, en el sistema solar, la Tierra es un planeta todavía de nivel 2, que estamos en expiación y prueba, pasando a regeneración. Pero se dice también que Júpiter es un planeta mucho más evolucionado y que muchos de los espíritus
que ya han trascendido a este nivel de conciencia, pues ya se encuentran en Júpiter. Y prueba de ello una, es una psicopictografía que se realizó en los años de los 90, si no me equivoco, y que es la casa de Mozart en Júpiter. Es esta imagen que se ve acá. Esto es una imagen que fue mediunizada y esto fue grabado en un metal y esto fue hecho como que en una especie de negativo. La medium en un trance iba día a día trazando y hizo esta imagen en una plancha de metal que luego para poder revelarla fue como que imprimir todo el negativo y se logró conseguir esta imagen que se comunicó. Es la casa de Mozart en el planeta Júpiter. Entonces entender que la espiritualidad está en muchos mundos, en muchos planetas, que hay muchos globos que circulan todo el universo y que son escuela de la humanidad. Y pues esto lo que nos enseña es que no solo vamos a encarnar aquí y no solamente vamos a estar relacionados con este planeta, quizás ya hemos venido de otros mundos, quizás hemos estado encarnados en otros planetas y esta es una encarnación, pues una más, un planeta más de las que vamos a vivir en todo nuestro progreso, en toda nuestra evolución. Y pues no todos los espíritus que están aquí encarnados son primerizos. De hecho, la mayor parte de los espíritus que están encarnados en planeta Tierra no es su primera encarnación, sino que ya hemos venido en múltiples encarnaciones. Y pues y no será la última tal vez que pasemos aquí. Y si no nos damos prisa y nos renovamos y nos reformamos, pues posiblemente no estemos aquí ya en la siguiente etapa del planeta Tierra. Porque como todo evoluciona, el planeta Tierra también está evolucionando a un planeta de tercera categoría o un mundo de regeneración. Y entonces está dicho que las personas, los espíritus, que no estemos en la vibración acorde al planeta, pues vamos a ser relegados a un planeta con nuestro tenor vibratorio para poder seguir allí desarrollándonos. Entonces, esa es la pluralidad de mundos habitados, el octavo fundamento. Y el noveno fundamento es la ley de amor, de justicia y de caridad. Fuera de los preceptos de la caridad, el espíritu no podrá alcanzar la perfección a la cual está destinado. Teniendo la caridad por norma, todos los hombres son hermanos e independientemente de la forma por la cual adoran al Creador, todos extienden mutuamente las manos, se entienden y se ayudan. Todos somos hijos de Dios, independientemente de raza, religión, posición social. La caridad es amor en acción, sin discriminación ni humillación hacia el prójimo. Entonces aquí es entender que todas las personas que estamos encarnadas, pues todos somos hijos del mismo Dios, todos somos hijos del mismo Padre. Entonces esta idea racista o clasista también, esta separación de castas, de creer que una raza es superior a otra simplemente por el color de piel o por la capacidad económica, es una idea que no nos impide ver la caridad en su máxima expresión. El amor que cada una de las personas puede sentir por otra, pues se ve bloqueado por nuestra propia imperfección, por nuestros propios condicionamientos, por nuestros estereotipos o nuestros estándares inalcanzables de que todos tienen que ser como nosotros creemos que tienen que ser. Entonces, uno de los principios de la doctrina espírita es o sea, es caridad. Fuera de la caridad no hay salvación, decía Allan Kardec. Entonces, entender que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a dar lo mejor de nosotros, a ser caritativos con nuestro prójimo, con nuestro hermano que esté en necesidad, con la persona que nos pide ayuda. O sea, todos y cada uno de nosotros vamos a ser responsables
tanto del bien que hagamos como como del bien que dejamos de hacer, del mal que hagamos como del bien que dejamos de hacer. Entonces, pues es entender que eso, cada oportunidad para ser caritativos es un avance, es una es una ayuda que nos damos a nosotros mismos. Y esos han sido los 9 principios. Entonces, ¿cómo podemos conocer más sobre el espiritismo? A través del libro de los espíritus, de toda la codificación en sí. Entonces, ¿qué podemos entender de cada uno de los libros de la codificación? El libro de los espíritus contiene los principios básicos del espiritismo sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus, sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida futura y el porvenir de la humanidad. El libro de los mediums reúne las explicaciones sobre todos los géneros de manifestaciones mediúnicas, los medios de comunicación y la relación con los espíritus, la educación de la mediunidad, las dificultades que eventualmente se puedan surgir en su práctica, esos escollos de los que tanto oímos hablar. El Evangelio según el Espiritismo es el libro dedicado a la explicación de las máximas de Jesús, de acuerdo con el espiritismo y su aplicación en las diferentes situaciones de la vida. El cielo y el infierno ofrece el examen comparado de las doctrinas sobre el paso de la vida corporal a la vida espiritual. Coloca al alcance de todos el conocimiento del mecanismo por el cual se procesa la justicia divina. Es decir, aquí podemos ver lo que es el Código Penal de la Vida Futura y aquí podemos ver muchos testimonios de espíritus que ya desencarnado nos narran cómo es desde el otro lado de la vida. Y la Génesis, que desenvuelve el aspecto científico de la doctrina, analiza el origen del planeta Tierra, analiza los milagros y las predicciones según el espiritismo. Entonces, estos son los principios y cómo podemos nosotros también aprender y conocer más sobre la doctrina espírita. El espiritismo no es una ciencia que explica el pasado o una filosofía que consuela el presente. Es un mapa de luz que nos enseña que, aunque nadie puede volver atrás para cambiar lo que hizo, todos somos libres a partir de hoy para construir un nuevo y glorioso final, con las enseñanzas siempre del Maestro Jesús, del educador y el codificador Kardec. Entonces, a partir de este conocimiento podemos hacer una reforma y una renovación en nuestras vidas. Así que muchas gracias.